Ahora sí le hicieron 2-1 a Álvarez y Casa, un sociólogo, se puso a debatir con dos abogados, uno del Verde y otro de Morena. Corre video. Eso que le llaman un gobierno que va a escuchar a todos, y nos dijeron que no. Es un gobierno que no obedece a los jueces, solo lo que considera que tiene que obedecer. Es un gobierno que está recortando libertades y derechos, y podrán decir lo contrario, pero ahí están los hechos. La reforma, y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, que en este momento todavía nuestros compañeros de la oposición, fíjate cómo lo dice Emilio, es hasta vergonzoso, no obedecen a los jueces. Pues ¿Cómo vamos a obedecer a un juez que está violando flagrantemente lo que ya está preestablecido en la Constitución y en nuestras normas? Lo que estamos reformando hoy en día con el artículo 107 y 105 es lo que ya se menciona en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, la supremacía constitucional. Y no olvidemos lo que menciona el artículo 39 de la Constitución, que el poder emana directamente del pueblo. Fueron 36 millones de mexicanas y mexicanos los que nos eligieron, y lo repito porque estamos dando un falso debate. ¿En qué momento? Cámara no, en la Cámara no fueron 36 millones. Pero es a donde voy, Emilio. Si no ¿En fue... qué momento un juez, una jueza, para ser claros, puede más que el constituyente permanente, que 500 diputados y que 128 senadores? La misma mecanismo. Una juez que está violando lo que está plasmado en la Constitución. Lo combates con los instrumentos que la ley te da. No de plano dices, no, a mí no me gusta y no lo cumplo. Lo combates con los instrumentos que la ley te da, Raúl. A ver, Israel. Bueno, la reforma 105 y 107 que se aprobó en el Senado solo viene a confirmar algo que ya estaba en el sistema jurídico mexicano: la inimpugnabilidad de adiciones y reformas a la Constitución. Eso es lo único que vino a hacer esta reforma. Es mentira que se acabe con los medios de defensa como la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que están previstas en el artículo 105. No sobre la Constitución. Solo las arrollan, hombre. Nunca fueron procedentes ni las controversias ni las acciones. Solo que ahora se queda ya ahora sí plasmado. Antes estaba de manera implícita al no existir un artículo que lo permitiera. O sea, nunca se ha recurrido, digamos, a una acción de inconstitucionalidad sobre la Constitución. A ver, que nos presente aquí, Emilio, la sentencia en donde se haya emitido un control constitucional de reformas o adiciones. No existe. Tumbamos a la Constitución. Todo lo que se llama el plan B lo tumbamos por eso. Para ser muy claro, Azucena, de los 136 artículos de la Constitución que tiene nuestra Constitución, son los únicos que no se pueden impugnar. Cuando hay una reforma a esos 136 artículos, no se puede impugnar. Los miles de artículos que están contemplados en las leyes reglamentarias, esos siguen siendo objeto de control constitucional a través de controversias conconstitucionales, acciones de inconstitucionalidad y el amparo. Es mentira que se le prive ahora a los ciudadanos de ese derecho. Gracias a las acciones de inconstitucionalidad les tomamos más de 30 cuando fuimos senadores. Más de 30. De leyes reglamentarias. Y reformas también. Pero de la Constitución, ninguna. Sí, de la Constitución, ¿cuál? Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí queda absolutamente... No evaden. ¿Cuál constitucional? La reforma constitucional en materia electoral, así la tumbamos. Y la reforma eléctrica. Pero eran reformas a las leyes reglamentarias. Perdóname, pero lo que queda absolutamente claro es que el procedimiento es constitucional. A ver, y ahora ni siquiera queremos hablar sobre eso. Emilio Álvarez y Casa, ¿se ha retirado alguna reforma que ya esté en la Constitución? Lo que pasa, hay esta jurisprudencia, y lo que pasa es que no reconocen lo que no les gusta. ¿Cuál? Todo lo que hicimos en el sexenio pasado, te voy a traer la lista la próxima semana. Y ahí vemos cuáles son las constitucionales. Mira, metemos al fondo, podemos analizar como juristas qué es lo que está sucediendo, lejos de mentir y lejos de estar diciendo lo que no es. Hablamos de jurisprudencias, contradicción de tesis 105-2021. Al resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, la propia Corte ya se pronunció sobre lo que hoy estamos elevando a rango constitucional con la reforma al 107, que no procede una suspensión de un amparo ante una reforma constitucional. ¿Y las controversias y las secciones de inconstitucionalidad? Esas tienen unas fracciones en el 105. Por favor. Tienen las fracciones que son claras, Emilio, y esas fracciones no se tocan. Solo se dice reformas o adiciones a la Constitución. Lo que ustedes están haciendo es, uno, solo obedecen la ley cuando se les pega la gana. Y eso, acepto. Si lo dijo el clásico que ya se fue, para no citar, ahora sí que no vengan con que la ley es la ley. Y ahora dicen ustedes que la jueza se sobreexcedió, la presidenta lo dice, y solo cumple lo que se les pega la gana. Hace 8 días. Ahora, la jueza, hay que hacer el apunte, la jueza no está echando atrás la reforma, está pidiendo que se baje la publicación mientras se resuelve el camino legal. Pero el efecto de la suspensión es que se quede sin efectos hasta en tanto se resuelva el fondo. Es decir, ella se está poniendo por encima de un poder. Pero imagínate una jueza por encima de un poder constituyente, que la facultad real del legislativo es reformar la Constitución. Pero había un camino legal. Es el mundo al revés. Pero ustedes en el legislativo tienen una sobrerepresentación ilegal y espuria. Eso ya está resuelto. Hace 8 días en esta mesa, tú preguntaste entonces quién es el órgano que tiene el control constitucional. Lo acaba de mencionar Raúl. ¿Por qué no se puede dejar en manos de una jueza? ¿Por qué? O de un juez en general.
Imagínate dejar la responsabilidad, como dice, de nulificar los efectos de una reforma constitucional aprobada por 1093 legisladores, como sucedió en el caso del poder, la reforma al Poder Judicial. Y es más posible que una persona se equivoque, como la jueza, que 1093 legisladores. Y también que se corrompan o que haya intereses que vayan en contra del interés. Si esos 1093 legisladores no son capaces de mover ni una coma y solo obedecen, perdóname, pero... A la reforma del Poder Judicial se hicieron 100 modificaciones. A final de cuentas, pues maestro, es que es así. No, estoy describiendo un hecho. Estoy describiendo un hecho. Estoy describiendo un hecho. Usted no le mueve ni una coma y lo hicimos N veces en el Senado. Vamos a dejar eso sobre la mesa y respondes al regresar. Tú dices que... De algunos legisladores. Aclare qué pasó con el retiro del artículo primero, que como venía la iniciativa, de repente por una decisión en el Senado de la República se retira esa reforma. ¿Quién lo ordenó? Pues porque la presidenta lo dijo. ¿Y a ti te consta? Pues es público y notorio. Es público y notorio. Un análisis en el proceso legislativo en el Senado. Es el mundo al revés, Azucena. ¿Cómo un juez va a ir en contra, un solo juez, de la naturaleza de la existencia de un poder legislativo que representa a distritos federales, a estados de la República y que tiene como única facultad y exclusiva el poder constituyente para reformar la Constitución e incluso hacer una nueva Constitución? Pues, si con la pena, pero mantengo mi argumento. Yo lo que estaba comentando ahorita es que ustedes sostenían que había habido un cambio de intención de voto en algunos del Verde y lo criticaban. Y cuando sale Cintia por no estar, por no ir, es que no se o lo de Yunes, que votó en contra, desde mi punto de vista es un derecho que tienen las y los legisladores de votar como quieran. Ya se armó el desorden. Espérenme, Emilio Israel. Va, Raúl. Decía Emilio, en Morena, Verde y PT no le mueven una coma a lo que llega. Pero cuando se trata de la oposición, si no votan como ellos quieren, expúlsenlos. Y eso sí es real. Fíjate, esa es la democracia. Porque ganaron la presidencia con que votaron, que nada más tuvieron el 54 para el legislativo, pueden hacer lo que quieran. Antes de terminar, nada más para el auditorio, es muy importante que no solamente estén pendientes de esta reforma. Esta semana decidimos el comité de evaluación del legislativo que habrá de filtrar quiénes irán a la contienda. Que la Corte ya resuelva, por amor de Dios. Yo estoy seguro que se van a llevar muchas sorpresas con el nivel de evaluación. Del 5 de noviembre al 24 de noviembre se van a poder inscribir. A ver si no se atrasa el comisario con el INE. No puedo porque no soy abogado. No todos son perfectos. No. Afortunadamente, él fue senador, pero dice, no voy a ser ministro porque no soy abogado. Afortunadamente, imagínate esa mentalidad, y aquí lo exhiben, y hasta ahí se burló un poquito a Azucena cuando le dice el legislador del Verde, Raúl, le dice, ustedes son tan incongruentes que critican a los de Morena, PT y Verde por no cambiarle ninguna coma a sus votaciones cuando votan por reformas, pero a Cintia López Castro, la senadora del PRI, por no asistir a la votación, la quieren expulsar del partido. Entonces, unos incongruentes, ¿no? O sea, para criticar hay que tener moral, ¿no? Por eso lo exhibió como lo que es un farsante a Emilio Álvarez y Casa, que está aferrado en que una sola abogada, una sola jueza, de distrito, ni siquiera increíble, nacional, solamente de distrito puede echar abajo todo una reforma. Dice es que critica a Claudia y critica a Morena por no acatar, pero ¿quién la critica a ella? Es como lo dijo el juez, el ministro Saldívar, ¿cómo un juez administrativo te va a divorciar? Eso lo hacen los civil. ¿Cómo un penal te va a manejar un tema de cobranza? Eso se maneja por otros ámbitos. No pueden hacer lo que se le pega la gana. Así como Emilio critica a Morena que hace lo que se le pega la gana, tampoco el Poder Judicial puede hacer lo que se le pegue la gana. Se le tiene que llamar a Nancy Juárez, la jueza de Veracruz, y preguntarle con qué objeto estás deteniendo, ordenando suspender la reforma, bajarla del diario oficial y darle 24 horas a la presidenta de México que tiene fuero, si no la mete a la cárcel. Entonces, aquí hablan de muchas cosas. Mis respetos para Israel Zamora y el del Verde. Ahora sí que le hicieron un 2-1 como debe de ser, equilibrados los debates. Pero aquí lo que a todos se les olvidó decir es que de cuando acá un juez o jueza federal habían mandado suspender una reforma. Siempre decían lo mismo, es que se había hecho todo, 2/3 partes, mitad de los congresos, más uno. Nunca, te dije, ya te lo dije en otros videos, despedazaron la Constitución y la Suprema Corte dijo, yo no puedo intervenir. ¿Y por qué ahora sí la impulsa Emilio Álvarez y Casa y todos estos conservadores hipócritas diciendo es la última línea de defensa, nuestra última esperanza? No, pues así lo hubiera hecho yo con la reforma energética o la educativa, que ahí sí hubo reprimidos, hubo gente que perdió la vida en las protestas. Eso sí era reprimir al pueblo y ahí nadie decía nada. Y ahorita sí, Morena no cumple con la ley. Cada que quiere cambiar la Constitución es autoritarismo, pero cuando ellos gobernaban se llamaba democracia. Son unos hipócritas los conservadores. Dime qué opinas tú. Hasta luego.